El timbre sonó, un zumbido agudo e insistente que rompió el silencioso murmullo de la noche. No esperaba a nadie. Mi hijo Albert no me había hablado en meses, desde el divorcio. Un silencio amargo y furioso se había instalado entre nosotros, un abismo tallado por su inquebrantable lealtad a su padre, Roberto. Roberto, el hombre que había destrozado nuestra familia con su infidelidad. Vacilante, caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Se me cortó la respiración. Allí, iluminados por la luz del porche, estaban Albert y una joven a la que nunca había conocido. Su rostro estaba tenso, ilegible. El de ella reflejaba una mezcla de nerviosismo y algo más, algo que no podía identificar. Abrí la puerta. Albert, logré decir con voz un poco temblorosa. Él asintió con rigidez. Mamá, dijo, sintiendo la palabra extraña en su lengua. Hizo un gesto hacia la mujer que estaba a su lado. Ella es Nara. Nara, ella es mi madre, Elsa. Nara le ofreció una sonrisa vacilante. Es un placer conocerla finalmente, señora Elsa. Por favor, llámame Elsa, dije, tratando de inyectar algo de calidez en la atmósfera forzada. Pasa, pasa. Entraron y los guié hasta la sala de estar. El silencio se prolongó, denso e incómodo. Noté que Albert recorría la habitación con la mirada, observando los muebles familiares y las fotografías enmarcadas sobre la repisa de la chimenea, fotografías que ahora parecían reliquias de una época pasada más feliz. Entonces, comencé, tratando de romper la tensión. ¿Qué te trae por aquí? Albert se aclaró la garganta. Queríamos hablar contigo. ¿De qué se trata? Pregunté, con el corazón encogido. Sabía de qué se trataba. Había estado flotando en el aire entre nosotros durante meses, una carga pesada y tácita. Sobre papá, dijo con voz monótona. Me preparé. Albert, ya hemos pasado por esto. No voy a repetir todo lo que pasó. Se acabó. Se acabó. Pero él es diferente ahora, insistió Albert. Ha cambiado. Me burlé. ¿Cambió? ¿Cómo? Desarrolló de repente una conciencia, se convirtió mágicamente en un esposo fiel. Nara puso una mano sobre el brazo de Albert, en un silencioso ruego por calma. Él respiró profundamente. Mamá, por favor. Escúchame. Está enfermo. Se me heló la sangre. ¿Enferma? ¿Cómo que enferma? Él tiene cáncer, dijo Albert, con la voz apenas en un susurro. Es grave. La habitación se llenó de agua. Me hundí en la silla más cercana, con las piernas repentinamente débiles. Cáncer. Roberto. Las palabras resonaron en mi mente, un cruel giro del destino. A pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, una parte de mí todavía se preocupaba por él. Una parte de mí todavía lo amaba. ¿Qué tipo de cáncer? Logré preguntar. Pancreático, dijo Nara en voz baja. Es la cuarta etapa. El aire parecía espesarse y dificultaba la respiración. Etapa 4. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Albert me miró con una mirada desesperada. Mamá, él quiere verte. Lo miré sin palabras. ¿Me veía? ¿Después de todo lo que había hecho? ¿Después de las mentiras, el engaño, las promesas incumplidas? No está bien, continuó Albert. Los médicos no saben cuánto tiempo le queda. Una oleada de emociones encontradas me invadió. Ira, resentimiento, tristeza, miedo. Debajo de todo eso, un destello de algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Compasión. Él habla de ti todo el tiempo, dijo Nara en voz baja. Él se arrepiente de todo. Sabe que cometió un error. Cerré los ojos, intentando ahuyentar las imágenes que inundaban mi mente. El rostro sonriente de Roberto, los recuerdos felices de nuestra vida juntos, el momento devastador en que descubrí su romance, y el dolor que vi en los ojos de Albert, el dolor de un hijo atrapado entre sus padres. Mamá, dijo Albert con la voz quebrada, por favor, solo piénsalo. Abrí los ojos y lo miré, su rostro serio, la preocupación dibujada en su frente. Miré a Nara, su expresión llena de una tranquila comprensión. Y supe, en ese momento, que no podía negarme. No podía negarle a Roberto su último deseo, sin importar cuánto me había lastimado. Y no podía negarle a Albert la oportunidad de despedirse de su padre. Está bien, dije finalmente, con la voz ronca. Está bien, me iré. Un destello de alivio cruzó el rostro de Albert. Gracias, mamá, susurró. Nara sonrió, esta vez con una sonrisa sincera y cálida. Gracias, Elsa. Habíamos acordado que yo visitara a Roberto al día siguiente. Cuando Albert y Nara se fueron,
Me quedé en la puerta, observándolos alejarse. Volví a la casa vacía, el silencio ahora más pesado que antes. Entré en la sala de estar y miré las fotos en la repisa de la chimenea, las fotos de una familia que ya no existía. Y me pregunté qué me depararía el día siguiente. Me pregunté si podría enfrentar a Roberto, enfrentar al hombre que había destrozado mi corazón y a mi familia. Me pregunté si podría perdonarlo. Me pregunté si alguna vez podría perdonarlo. La habitación del hospital estaba esterilizada, aséptica, en marcado contraste con la vibrante vida que se suponía que debía contener. El pitido rítmico de las máquinas llenaba el aire, un recordatorio constante del precario estado de Roberto. Yacía en la cama, delgado y pálido, casi irreconocible. El hombre vibrante y enérgico que una vez conocí era ahora una sombra de lo que era. Su cabello castaño vibrante ahora era fino y gris, su rostro marcado por líneas de dolor y arrepentimiento. Albert y Nara se sentaron a su lado, sosteniéndole las manos. Levantaron la vista cuando entré, sus rostros reflejaban alivio y aprensión. Les hice un gesto con la cabeza y me acerqué lentamente a la cama, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Los ojos de Roberto se abrieron de golpe cuando me acerqué. Un destello de reconocimiento, de algo parecido a la alegría, cruzó su rostro. «Elsa», susurró, con voz débil y ronca. Me senté en la silla a su lado, con la mirada fija en su rostro. Era difícil reconciliar a este hombre frágil y debilitado con el hombre que me había traicionado tan profundamente. «Roberto», respondí suavemente. Intentó sonreír, pero fue un gesto débil y fugaz. «Gracias por venir». No dije nada. ¿Qué podía decir? Las palabras parecían inadecuadas, incapaces de expresar la compleja maraña de emociones que se arremolinaban en mi interior. «Tengo tanto que decirte», murmuró, cerrando los ojos por un momento. «Hay tantas cosas que necesito contarte». «Ahorra fuerzas», dije. «Tenemos tiempo». Aunque una pequeña voz en el fondo de mi mente me susurró que no. Sacudió la cabeza ligeramente. «No, no hay mucho tiempo». Miró a Albert y a Nara, con los ojos llenos de amor y arrepentimiento. «Yo he lastimado a tanta gente». Albert apretó la mano de su padre. «Papá, no hables así». Roberto volvió a cerrar los ojos y su respiración se volvió entrecortada. «Quiero pedirte perdón, Elsa. Por todo. Por el dolor, el daño, la traición». Lo miré, buscando en su rostro cualquier rastro de insinceridad, pero lo único que vi fue arrepentimiento, genuino y profundo. «Lo sé que no merezco tu perdón», continuó, con su voz apenas un susurro. «Pero espero, algún día, que puedas encontrar en tu corazón la fuerza para perdonarme». El silencio se prolongó, pesado y espeso. Miré a Albert, con sus ojos suplicantes. Miré a Nara, con su rostro lleno de compasión. Y miré a Roberto, con su rostro pálido y demacrado, su fuerza vital desapareciendo lentamente. «Roberto», empecé a decir con voz temblorosa, «lo hecho está. Yo no puedo cambiar el pasado». Él asintió lentamente. «Lo sé, pero necesito que sepas que te amé, Elsa. Te amé mucho». Esas palabras, dichas después de tanto dolor y traición, me golpearon con una fuerza inesperada. Las lágrimas brotaron de mis ojos y nublaron mi visión. Yo también te amé, Roberto», susurré, las palabras atoradas en mi garganta. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Gracias», murmuró. «Gracias». Nos quedamos sentados en silencio durante un rato. El único sonido que se oía era el pitido de las máquinas. Lo observé. Su respiración se volvía cada vez más superficial y trabajosa. Pensé en el hombre con el que me había casado, el hombre al que había amado, el hombre que me había roto el corazón. Y pensé en el hombre que yacía en la cama frente a mí, débil y moribundo, lleno de arrepentimiento. «Elsa», dijo, con voz apenas audible. «Sí». Me miró con los ojos llenos de una súplica desesperada. Prométeme que estarás bien». Asentí, incapaz de hablar. «Prométeme que cuidarás de Albert». «Lo haré», dije con la voz cargada de lágrimas. «Lo prometo». Cerró los ojos y una expresión de paz se apoderó de su rostro. Respiró profundamente y luego, nada. El pitido de las máquinas continuó, pero ahora era diferente, de alguna manera hueco. Me quedé allí sentada, entumecida, mirando fijamente su rostro inmóvil. Albert empezó a sollozar, su cuerpo temblaba. Nara lo abrazó fuerte, consolándolo. Extendí la mano y toqué la de Roberto, todavía caliente, pero ya fría. Se había ido. El dolor me invadió en oleadas, un peso aplastante que me robó el aliento.
Lo había perdido 2 veces. Una por traición y ahora, finalmente, por muerte. Y mientras estaba sentada allí, en el silencio estéril de la habitación del hospital, supe que mi vida nunca sería la misma. El capítulo de mi vida con Roberto finalmente estaba cerrado. Pero no tenía idea de qué me depararía el próximo capítulo. El dolor era un manto pesado que me ahogaba en su abrazo sofocante. Los días que siguieron a la muerte de Roberto fueron una confusión de preparativos, condolencias y el vacío silencioso y resonante de una casa que de repente parecía demasiado grande. Albert, todavía enrojecido por el dolor, se aferró a Nara, encontrando consuelo en su silenciosa fortaleza. Los miré, con un dolor agridulce en mi corazón. Se tenían el uno al otro, un vínculo forjado en el dolor compartido, un futuro que construir. Yo, en cambio, me sentía a la deriva, un barco solitario perdido en el mar. El funeral fue un evento sombrío. Una pequeña reunión de familiares y amigos cercanos, un testimonio del hombre que Roberto había sido, antes de los errores, antes de la enfermedad. Mientras observaba cómo bajaban su ataúd a la tierra, una extraña sensación de finitud me invadió. Se había terminado. La ira, el resentimiento, el dolor, todo había terminado. Y en su lugar, algo inesperado comenzó a florecer, la aceptación. No fue un perdón, no del todo, pero fue un reconocimiento de que aferrarme a la amargura, al dolor, solo me estaba envenenando. Roberto se había ido. Él no podía deshacer lo que había hecho, y yo tampoco. Todo lo que podía hacer era seguir adelante, llevar los recuerdos, tanto buenos como malos, y aprender de ellos. La vida, como siempre, continuó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Las aristas agudas del dolor comenzaron a suavizarse, reemplazadas por un dolor sordo, un recordatorio constante de lo que había perdido, pero también de lo que había ganado. Me concentré en mí misma, en redescubrir la mujer que había sido antes de Roberto, antes del divorcio, antes del dolor. Retomé la pintura, una pasión que había abandonado años atrás. Me uní a un club de lectura, conectándome con otras mujeres, compartiendo historias, risas y lágrimas. Empecé a trabajar como voluntaria en un refugio de animales local, encontrando consuelo en el amor incondicional de los animales. Una tarde soleada, estaba en el refugio abrazando a un gatito huérfano cuando vi entrar a Albert y a Nara. Parecían felices, sus rostros radiantes. Nara sostenía una pequeña caja blanca. Mi corazón dio un vuelco. Se acercaron a mí sonriendo de oreja a oreja. «Mamá», dijo Albert con voz llena de alegría, «tenemos novedades». Nara me tendió la caja. La abrí con cuidado y dentro, sobre un lecho de algodón, había un pequeño y perfecto zapatito de bebé. Se me cortó la respiración. «Vamos a tener un bebé», dijo Nara, con los ojos brillantes por las lágrimas. Los miré, a mi hijo, a la mujer que amaba, y una oleada de emoción me invadió. Alegría pura y sin adulterar. Extendí la mano y tomé sus manos, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. «Queridos míos», susurré, «es una noticia maravillosa». En ese momento, rodeada del amor de mi familia, me di cuenta de que la vida, incluso después de una pérdida, incluso después de un desamor, podía seguir siendo hermosa. Podía seguir estando llena de alegría, de esperanza, de nuevos comienzos. El pasado me había formado, me había marcado, pero no me definía. Yo era Elsa, una madre, una futura abuela, una mujer que había amado y había perdido, pero que también había aprendido a sanar, a crecer y a abrazar el futuro con los brazos abiertos. El camino que me esperaba no sería fácil, pero sabía que no estaría sola. Tenía a mi familia, a mis amigos y, lo más importante, me tenía a mí misma. Y eso, me di cuenta, era suficiente. Más que suficiente.